Sí, mi joyita es bastante más local y aterrizada a lo que estamos viendo en las últimas semanas. Y parto diciendo que a fines de la semana pasada, fue creo que el jueves pasado o el viernes, supimos que Estados Unidos decidió revocar las visas a un ministro, un subsecretario El y viernes, fue todo el eso viernes, pasó el viernes. fines de la Sí. semana pasada, Fueron a la Corte exactamente. Suprema de Estados Unidos y justo eso pasó más o menos como a la misma hora, como al tipo mediodía. Claro. Hay un subsecretario y después también un jefe de gabinete por la supuesta aprobación de un cable submarino que quería construirse entre, como le gusta decir Iván, entre Hong Kong y Concón. Que suena cacofónico, pero así es, literal. Suena cacofónico pero al mismo tiempo poético. Exactamente. Ahora, lo que no fue tan poético es que de alguna manera la noticia genera obviamente polémica inmediata y de alguna manera revela algo que es evidente y que tiene una concreción súper clara a nivel local, que es la disputa geopolítica que hay entre China y Estados Unidos, y donde, como hemos comentado en otras oportunidades, Chile no está absolutamente al margen, no vivimos fuera de este mundo globalizado y geopolítico. De hecho, creo que fue en uno de los últimos meses central de televisión y después en la radio también lo comentamos, mostrábamos una encuesta que señalaba que los chilenos están como entretensionados y confrontados frente a esta dimensión. Por una parte hay gente que dice que Chile debiera preocuparse más de su socio comercial, que es China, otros que dicen de su socio político, que es Estados Unidos, siempre esto está bastante cargado ideológicamente, pero en general la gente... Ojo que también es socio comercial en el sentido de que Estados Unidos, si no me equivoco, es el país con más inversión extranjera en Chile. Digamos. No, es Sí. Canadá. ¿Canadá? Ujú. Y Estados Unidos pegan el palo. Digamos. Por ahí. Claro, ahora, claro, como socio comercial, China es lejos, ¿verdad? El principal socio comercial, ¿quién se Sin come duda. nuestra cereza? ¿Quién compra todo nuestro cobre, etcétera? Pero la gente ve a China como el principal socio comercial. Sí, no, sin duda. Sí. Exactamente. Entonces, solo para equiparar la... Claro. Y por otro lado, también la gente sabe que Chile está en una posición súper desmedrada y de alguna manera la mayoría de los chilenos no quiere tocar o hacer de esto un tema de confrontación, sino que Chile debiera tener una suerte de equilibrio quirúrgico entre estas dos realidades. Nadie quiere, todos los chilenos somos cancilleres, nadie quiere pelearse ni con uno ni con otro, ¿ya? Pero más allá de eso, y eso de alguna manera, esto empieza a tener implicancias políticas locales y las va a tener, y la tensión que se ha vivido en este último tiempo también muestra que esto tiene una deriva política local, sin duda. Pero en medio de esta controversia, el futuro canciller Francisco Pérez Maquena, y aquí va al corazón de lo que quiero plantear como joyita, recibió críticas bastante duras y no solo de bots anónimos. O sea, hubo muchos analistas, muchos columnistas y gente que salieron. Esto fue el viernes y la discusión empezó álgidamente el sábado y el domingo a hacer críticas, ¿verdad? Sí. O sea, bien rápidamente. Lo trataron de pusilánime, de timorato y de no estar a la altura del futuro cargo. O sea, ni siquiera ha empezado a ejercer, ni no estar a la altura del futuro cargo, porque su primera reacción fue pedir algo muy simple, que había que recabar más información y que el gobierno debía entregar todos los antecedentes sobre el proyecto del cable chino. O sea, algo bastante razonable que tú dices, bueno, quiero tomar posición, no soy el canciller y por lo tanto quiero contar con la información. Bueno, en menos de, no sé, 2 días, 70 horas, ¿verdad? Empezaron a aparecer contradicciones y versiones distintas desde el gobierno que dejaron en evidencia al menos una clara falta de claridad y de transparencia en toda la información que había. Entonces, de alguna manera, tal vez desde esta historia, que amarra una mirada general sobre lo que está pasando a nivel mundial y cómo los chilenos toman posiciones y empiezan a, de alguna manera, a encarnar también o a ser parte de este conflicto y a tener intereses creados en él, de alguna manera, es importante reforzar, y aquí Paz yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, que en política exterior la prudencia no es una debilidad, ¿verdad? Y más bien debiera ser una norma, y crecientemente debiera ser una norma. No es falta de carácter ni de liderazgo, es una forma de proteger los intereses nacionales. Somos un país chico, en un mundo cada vez más tensionado, y cuando las grandes potencias compiten por influencia, las declaraciones altisonantes cada vez más, o los gustitos personales, van a ser un problema y no una solución. O sea, bajar banderas, arriar las velas, llamar al patriotismo, cuestionar, gritar y sin tener toda la información puede ser un riesgo. Porque, y con esto cierro, bueno, en la vida en general, pero particularmente en las relaciones internacionales, la inteligencia o la sensatez, si se quiere, parte por algo muy simple, que es entender bien dónde estamos parados, qué información tenemos antes de salir a hablar, a vociferar o a tirar cosas altisonantes. Una cosa tan prudente, por otra cosa tan básica, de prudencia básica. Como, Eso creo yo. Paz. La prudencia efectivamente es una muy buena cualidad de las personas que se dedican a representar los intereses del Estado.
Así que yo concuerdo con el punto de Cristian y sobre todo me preocupa otra cosa, que en Chile estamos muy acostumbrados a las reacciones rápidas sin pensarlas mucho y altisonantes. Y me acuerdo, por ejemplo, de los casos ante la Haya, que cuando no nos fue 100% bien en el primer caso, la reacción política general, y hubo debate como un mes, era que debíamos salirnos del Pacto de Bogotá. Y ahí se llevaba el debate, hasta que después nos dimos cuenta que en realidad eso habría sido una mala idea, porque ese pacto nos permitió a nosotros demandar y ganar en 2 instancias posteriores. Entonces, a propósito de los organismos multilaterales y la necesidad de reglas. Sí, claro. Entonces, como que siento que ahora estamos en un escenario geopolítico mucho más álgido. Creo que no estamos acostumbrados ni en el sector público ni en el sector privado a que las consecuencias de ese escenario álgido nos van a llegar a nosotros. Es obvio que nos van a llegar a nosotros, pero incluso nos van a llegar de una forma mucho más directa, y las presiones van a ser más intensas, porque, y esto tampoco estamos acostumbrados a pensar en estas categorías, porque nosotros tenemos activos que son interesantes para el mundo entero. Y con esto quiero decir, somos uno de los países miembros del Tratado Antártico, tenemos territorio antártico, tenemos el Estrecho de Magallanes, inmensamente importante, sobre todo ahora que el Canal de Panamá tiene problemas de agua. Somos el primer productor mundial de litio y de cobre. Tenemos una posición en el Pacífico que muchos países querrían, que es la isla de Pascua, Rapa Nui. Y así, creo que, bueno, y además tenemos los cielos oscuros del mundo, donde se concentra más del 60% de la inversión en astronomía. Esos son algunos de los assets o activos importantes de Chile para el mundo. El problema que creo acá es que Chile responde de forma reactiva a las presiones sobre estos assets y algunos otros, pero la razón por la cual nos sacudimos y luego buscamos responsables y luego tratamos de tener una reacción, y con esto me refiero a los pasaportes hace algunos años, por ejemplo, respecto a Estados Unidos avisándonos que había un problema con con ese contrato de los pasaportes, y el gobierno del presidente Piñera cancelando eso, la cancelación del observatorio chino no hace tanto, esta cancelación que vamos a asumir que las historias que últimamente han surgido son verídicas, y por lo tanto hubo una especie de cancelación o suspensión por un error, ¿cómo fue? Un error de tipeo, sí. Bueno, etcétera, pero en el fondo se hizo una cancelación para recabar más antecedentes. Y es verdad que hay una investigación de la agencia, la nueva o recientemente creada Agencia de Ciberseguridad al respecto. Lo importante aquí es que todos estos son temas geopolíticos, y Chile no tiene en el Estado una estructura geopolítica que le ayude a tomar decisiones en temas tan importantes. ¿Cuáles son los intereses geopolíticos de Chile en medio de esta tensión entre las potencias? Bueno, un gran problema sería que esto pasara a ser parte de la confrontación y de la polarización que estamos viviendo. Pero los intereses geopolíticos de Chile son permanentes. Sí, por eso digo, pero tú también podrías politizar los intereses geopolíticos de Chile y transformar esto en una disputa contra Trump o contra Xi Jinping, o como tú quisieras, ¿te fijas? Y eso puede tener una deriva muy complicada en términos de que finalmente los intereses de Chile quedan también a merced de la discusión política, de la tensión política y de la polarización que estamos viviendo. Y eso es como dispararse en el pie.